El 15 de marzo de 1895, en el consultorio del doctor Edmund Carter, en Harley Street, Londres, las cortinas de terciopelo verde filtraban la luz gris de la tarde inglesa. Una dama de la alta sociedad yacía inmóvil sobre la camilla de cuero, con una tela de lino blanco cubriendo su rostro para preservar la decencia. Sus manos enguantadas temblaban ligeramente mientras aferraba los bordes de la mesa médica. Dicen que el cuerpo no miente, y el cuerpo de Adelaide Whitmore contaba una historia que ni ella ni el respetable Dr. Carter podían comprender. Su respiración se agitaba en pequeños jadeos, el color rosado se extendía por su cuello, y contracciones involuntarias recorrían su figura bajo la bata médica de algodón blanco. El doctor, hombre de ciencia de 53 años, documentaba meticulosamente en su libreta de cuero contracciones musculares rítmicas, enrojecimiento cutáneo progresivo, respiración acelerada, seguida de profunda relajación muscular. El aire del consultorio olía a carbólico y a las rosas que Mrs. Carter, esposa del médico, colocaba cada mañana en el jarrón de cristal sobre la repisa de mármol. En las paredes colgaban diplomas de la Universidad de Edimburgo y fotografías del doctor junto a colegas del Royal College of Physicians. Todo respiraba respetabilidad científica, seriedad médica, progreso de la ciencia moderna. No era una mujer experimentando placer sexual prohibido. Era una paciente respetable recibiendo tratamiento médico legítimo para la histeria femenina, una condición reconocida y documentada por la ciencia de la época. Al menos, eso creían ambos con absoluta convicción. Adelaide había llegado esa tarde con los síntomas clásicos que atormentaban a miles de mujeres victorianas: irritabilidad inexplicable, insomnio persistente, dolores de cabeza debilitantes y una melancolía profunda que ninguna distracción lograba aliviar. Su esposo Thomas, preocupado por el deterioro del estado de su esposa, había insistido en consultar al especialista más reputado de Londres en el tratamiento de desórdenes nerviosos femeninos. Ya no era la Adelaide alegre de los primeros años de matrimonio. Ya no era la esposa complaciente que había sido. Solo era una mujer atrapada en un cuerpo que le causaba sufrimientos inexplicables. El doctor Carter había diagnosticado inmediatamente: histeria femenina en estado avanzado. La prescripción era clara y científicamente probada: masaje pélvico terapéutico hasta alcanzar el paroxismo histérico, momento en que todos los síntomas se aliviaban milagrosamente. Para entender cómo la medicina victoriana llegó a practicar durante 70 años completos lo que hoy sabemos que eran sesiones sistemáticas de estimulación sexual, hay que adentrarse en una época donde la más profunda ignorancia sobre la sexualidad femenina se disfrazaba de conocimiento científico avanzado. Adelaide Whitmore había nacido el 12 de abril de 1850, en el corazón de Manchester industrial, hija de una familia próspera que había hecho fortuna en el comercio textil. Su infancia transcurrió en una mansión victoriana de ladrillo rojo, con jardines perfectamente cuidados y una servidumbre que susurraba en los pasillos sobre temas que las señoritas jamás debían escuchar. Su educación siguió los patrones más estrictos de la época. A los 5 años ya sabía que las damas nunca mencionaban su cuerpo, que el matrimonio era un deber sagrado y que el placer carnal era una debilidad masculina de la cual las mujeres virtuosas estaban naturalmente exentas. Sus institutrices francesas le enseñaron piano, acuarela, bordado y las reglas de etiqueta que la convertirían en la esposa perfecta
para un caballero respetable. La madre de Adelaide, Margaret Whitmore, había sido una de las primeras mujeres en Manchester en recibir el innovador tratamiento para la histeria cuando esta condición comenzó a ser reconocida por la ciencia médica en 1845. Durante 15 años, Margaret visitó religiosamente el consultorio del Dr. Phillips cada martes y viernes por la tarde. Regresaba a casa con las mejillas sonrosadas, los ojos brillantes y una tranquilidad que contrastaba notablemente con la tensión nerviosa que mostraba los días previos a sus citas médicas. Harold Whitmore, el padre de Adelaide, era un hombre de negocios pragmático que veneraba el progreso científico. Cuando su esposa comenzó a manifestar los síntomas que los médicos diagnosticaron como histeria, irritabilidad creciente, insomnio, pérdida de apetito y episodios de llanto inconsolable, no dudó en buscar el mejor tratamiento disponible. Harold había leído en el Manchester Guardian que la histeria afectaba a 1 de cada 4 mujeres de clase alta en Inglaterra y que afortunadamente la ciencia médica había desarrollado una cura efectiva y completamente segura. La casa de los Whitmore funcionaba según un ritmo extraño que Adelaide no comprendía durante su infancia. Los lunes y jueves, su madre se mostraba tensa, irritable, con dolores de cabeza que la obligaban a permanecer en cama con las cortinas cerradas. Los martes y viernes, después de sus consultas médicas, Margaret se transformaba, sonreía más, tocaba el piano con alegría y se mostraba cariñosa con su esposo e hija. Este patrón se mantuvo durante toda la adolescencia de Adelaide, sin que nadie en la familia cuestionara jamás la naturaleza exacta del tratamiento que producía cambios tan notables. Durante su adolescencia, Adelaide comenzó a experimentar sensaciones extrañas que no tenía vocabulario para describir. Una inquietud física que la despertaba por las noches, impulsos que no lograba identificar, una tensión inexplicable que la acompañaba constantemente. Cuando discretamente consultó a su madre sobre estas sensaciones perturbadoras, Margaret la tranquilizó explicándole que eran síntomas completamente normales de la transición a la edad adulta y que, una vez casada, los médicos sabrían exactamente cómo tratarla si estos desequilibrios nerviosos persistían o se agravaban. A los 19 años, Adelaide se comprometió con Thomas Ashford, un abogado de 34 años con un bufete próspero en Londres. El cortejo había sido breve y formal, mediado enteramente por las familias. Thomas era un hombre serio, educado y con excelentes perspectivas económicas. Adelaide lo respetaba, pero no experimentaba hacia él nada que pudiera describir como amor romántico. Sin embargo, había sido educada para entender que el amor era un concepto novelesco y que los matrimonios exitosos se basaban en compatibilidad social y estabilidad económica. La luna de miel en Brighton fue una experiencia profundamente traumática que nadie había preparado a Adelaide para enfrentar. Thomas cumplió con sus deberes matrimoniales de manera mecánica y expeditiva, sin explicación previa ni consideración alguna por la inexperiencia total de su esposa. Los encuentros íntimos eran breves, dolorosos, y la dejaban con una sensación de vacío y humillación que crecía con cada repetición. Su cuerpo no le pertenecía. Había pasado de las manos protectoras de su padre a las demandas de su esposo, sin que nadie le explicara jamás que tenía derecho a sentir algo más que resignación estoica. La histeria femenina no había sido siempre una condición médica reconocida. Durante siglos, los síntomas que posteriormente se clasificarían bajo esta categoría habían sido atribuidos a influencias sobrenaturales, posesión demoníaca
o simplemente a defectos morales en el carácter femenino. Pero, hacia 1850, cuando Adelaide era apenas una niña, la profesión médica experimentaba una revolución científica que transformaría para siempre el tratamiento de las dolencias relacionadas con el sistema nervioso femenino. El doctor Robert Brudenell Carter publicó en 1853 su influyente tratado On the Pathology and Treatment of Hysteria, estableciendo las bases científicas para lo que se convertiría en una de las especialidades médicas más lucrativas del siglo XIX. Según la teoría de Carter, la histeria era causada por la acumulación de fluidos corporales y tensiones nerviosas que necesitaban ser liberadas a través de contracciones musculares específicas y controladas. El método más efectivo para lograr esta liberación terapéutica era el masaje pélvico directo, aplicado con técnicas precisas, hasta alcanzar lo que la terminología médica denominaba paroxismo histérico. La lógica de esta teoría era impecable dentro del contexto científico de la época. Los médicos victorianos mantenían como principio fundamental e incuestionable que las mujeres respetables no experimentaban placer sexual de ningún tipo. Por lo tanto, las contracciones rítmicas, el enrojecimiento facial, la respiración agitada y la profunda relajación muscular que observaban durante el tratamiento no podían posiblemente tener naturaleza sexual. Era simplemente fisiología médica pura, tan respetable como cualquier otro procedimiento terapéutico. En 1869, cuando Adelaide tenía 19 años y se preparaba para el matrimonio, el Dr. George Taylor patentó el Manipulator, el primer dispositivo mecánico diseñado específicamente para el tratamiento eficiente de la histeria femenina. El aparato, impulsado por un motor de vapor, permitía a los médicos aplicar el tratamiento de manera más sistemática y con menos fatiga física en sus manos. La invención fue recibida con entusiasmo generalizado por la comunidad médica internacional, que veía en ella una evolución natural y necesaria de la ciencia médica moderna. Thomas Edison, siempre atento a las oportunidades comerciales que ofrecían los avances científicos, mejoró significativamente el diseño de Taylor, creando en 1883 la primera versión completamente eléctrica del aparato. El vibrador eléctrico médico de Edison se convirtió rápidamente en el quinto aparato eléctrico más vendido para uso doméstico en Estados Unidos, superado únicamente por el ventilador, la plancha, la tetera eléctrica y la máquina de coser. Los anuncios publicitarios en periódicos respetables como el New York Times y el London Telegraph promocionaban estos dispositivos con absoluta seriedad médica. Para el alivio inmediato y científicamente probado de la histeria femenina, el insomnio nervioso y la melancolía crónica, aprobado por médicos de prestigio internacional, uso fácil, seguro y discreto en la privacidad del hogar familiar. Para 1890, existían en el mercado más de 20 modelos diferentes de vibradores médicos, desde versiones portátiles alimentadas por baterías hasta aparatos industriales para consultorios médicos. El catálogo de Sears y Roebuck incluía una sección completa dedicada a aparatos médicos para el hogar, con descripciones clínicas detalladas y testimonios de médicos respetables. Los consultorios especializados en el tratamiento de la histeria se multiplicaron exponencialmente por toda Europa y Estados Unidos. En Londres, Harley Street se convirtió en el epicentro mundial de esta especialidad médica.
Los doctores que se dedicaban exclusivamente al tratamiento de desórdenes nerviosos femeninos acumularon fortunas considerables, con listas de pacientes que regresaban religiosamente para sus sesiones semanales o bisemanales. Algunos de los especialistas más exitosos atendían hasta 50 pacientes por día, con citas programadas meticulosamente cada 12 o 15 minutos. Los tiempos de tratamiento habían sido estandarizados, entre 8 y 20 minutos por sesión, dependiendo de la severidad del caso y la rapidez con que la paciente alcanzaba el paroxismo terapéutico necesario. Adelaide comenzó sus tratamientos médicos en enero de 1873, un año después de su matrimonio con Thomas. Los síntomas habían aparecido gradualmente durante los primeros meses de vida matrimonial. Irritabilidad creciente, insomnio que la mantenía despierta hasta el amanecer, dolores de cabeza debilitantes que le impedían cumplir con sus obligaciones sociales, y una melancolía profunda que no lograba sacudirse sin importar cuánto se esforzara. Thomas, genuinamente preocupado por el deterioro del estado de su esposa y siguiendo el consejo de su médico familiar, la inscribió en el programa de tratamiento del Dr. Edmund Carter, reconocido como una de las autoridades más respetadas en Londres en el campo de los desórdenes nerviosos femeninos. La primera consulta fue una experiencia desconcertante para Adelaide. El Dr. Carter la examinó con la profesionalidad clínica más absoluta, explicándole con paciencia que sus síntomas eran perfectamente comunes en mujeres jóvenes de su clase social y nivel educativo. Le aseguró que el tratamiento era completamente seguro, científicamente probado por décadas de práctica médica exitosa, y que podía esperar una mejoría notable después de las primeras sesiones. Adelaide confiaba plenamente en el criterio médico del Dr. Carter. Jamás se le habría ocurrido cuestionar las recomendaciones de un especialista tan respetado, graduado de la Universidad de Edimburgo y miembro del Royal College of Physicians. Su educación le había enseñado a confiar ciegamente en la autoridad masculina, especialmente cuando esa autoridad estaba respaldada por credenciales académicas impecables. Durante los siguientes 5 años, Adelaide visitó el consultorio del Dr. Carter cada martes y viernes a las 3 de la tarde, con puntualidad inglesa absoluta. La rutina era invariable y reconfortante en su predictibilidad. Llegaba puntualmente en su carruaje, era recibida por Mrs. Hopkins, la enfermera del doctor, pasaba a la elegante sala de preparación donde se cambiaba por una bata médica de algodón blanco, y finalmente era conducida al consultorio principal. El Dr. Carter mantenía registros meticulosos de cada sesión de tratamiento. Sus anotaciones, preservadas en archivos médicos que sobrevivieron hasta el siglo XX, revelan la mentalidad científica característica de la época. Paciente A. Ashford presenta tensión muscular notable en región abdominal y pélvica. Aplicación de masaje terapéutico directo según protocolo establecido. Después de 14 minutos de tratamiento, se observan contracciones involuntarias regulares, enrojecimiento facial progresivo, respiración profundamente acelerada. El paroxismo histérico se alcanza exitosamente a los 16 minutos. Paciente reporta alivio inmediato y completo de síntomas de tensión. Próxima cita programada en 72 horas para mantener progreso terapéutico. El Dr. Carter no era el único médico documentando meticulosamente estos resultados extraordinarios. En París, el renombrado Dr. Pierre Briquet publicaba estudios extensos sobre la efectividad del tratamiento,
comparando diferentes técnicas de aplicación, duraciones óptimas y frecuencias de sesiones. Sus investigaciones, consideradas revolucionarias en su época, establecieron protocolos estándar que fueron adoptados entusiastamente por médicos especialistas en toda Europa y América. La industria médica había desarrollado toda una infraestructura sofisticada de apoyo académico y profesional. Las escuelas de medicina más prestigiosas incluían cursos específicos y detallados sobre el diagnóstico y tratamiento de la histeria femenina. Los profesores de anatomía enseñaban la fisiología femenina desde una perspectiva puramente médica y científica, sin jamás mencionar conceptos como placer sexual, satisfacción íntima o respuesta erótica. Los estudiantes de medicina aprendían técnicas específicas de masaje terapéutico, métodos de posicionamiento de pacientes para máxima eficiencia y sistemas para documentar objetivamente la efectividad de los tratamientos aplicados. Mrs. Hopkins, la enfermera del Dr. Carter, había trabajado en este campo especializado durante más de 20 años. Habían pasado por sus manos competentes miles de mujeres, desde jovencitas recién casadas de 18 años hasta matronas respetables de 60. Para ella, no había absolutamente nada extraordinario o cuestionable en su trabajo diario. Era simplemente medicina especializada de la más alta calidad, no diferente del trabajo de enfermeras en otros campos médicos. Mrs. Hopkins había observado durante 2 décadas cómo pacientes llegaban a las citas médicas tensas, nerviosas, irritables, con evidentes signos de sufrimiento físico y emocional, y salían del consultorio completamente transformadas, relajadas, sonrientes, con color en las mejillas y una expresión de paz que no habían mostrado en semanas. Para cualquier observador, la ciencia médica funcionaba exactamente como prometía. Adelaide desarrolló durante estos años una relación extremadamente compleja con sus tratamientos médicos regulares. Por un lado, experimentaba un alivio genuino e innegable de todos sus síntomas físicos y emocionales. Los dolores de cabeza desaparecían completamente. Dormía profundamente durante toda la noche y se sentía considerablemente más capaz de manejar las tensiones normales de su vida matrimonial y social. Por otro lado, algo profundo en su interior le susurraba persistentemente que aquellas sensaciones intensas que experimentaba durante el tratamiento médico eran inquietantemente similares a impulsos privados que había sentido en soledad, pero que había aprendido a suprimir rigurosamente como completamente impropios de una dama respetable. Thomas notaba invariablemente los cambios notables en el comportamiento y el estado anímico de su esposa durante los días inmediatamente posteriores a sus tratamientos médicos. Adelaide se mostraba considerablemente más afectuosa, menos irritable, más dispuesta a cumplir con sus deberes matrimoniales, y en general exhibía una tranquilidad emocional que contrastaba dramáticamente con la tensión nerviosa que acumulaba gradualmente hasta la siguiente cita médica. Sin embargo, Thomas jamás conectó estos patrones obvios con la naturaleza específica del tratamiento que recibía su esposa. Para él, como para la inmensa mayoría de hombres victorianos educados, la medicina era una ciencia exacta y respetable, completamente separada de cualquier consideración relacionada con la intimidad sexual. Los médicos eran profesionales de confianza absoluta, y sus métodos habían sido validados por décadas de práctica exitosa y estudios académicos rigurosos. La ignorancia deliberada sobre la sexualidad femenina era tan profunda en la sociedad victoriana que incluso los síntomas más obvios pasaban completamente desapercibidos.
Miles de esposos observaban los mismos patrones en sus esposas. Tensión creciente, tratamiento médico, alivio notable y gradual retorno de los síntomas. Ninguno cuestionaba jamás la naturaleza exacta de estos tratamientos, porque hacerlo habría requerido admitir la posibilidad de que sus esposas respetables pudieran experimentar sensaciones sexuales. En 1885, cuando Adelaide llevaba 12 años recibiendo tratamientos regulares, el Dr. Carter decidió escribir un artículo académico sobre su experiencia clínica con pacientes de histeria crónica. Su estudio, publicado en el British Medical Journal, documentaba los casos de más de 300 mujeres tratadas durante una década. Las conclusiones eran inequívocas. El masaje pélvico terapéutico era el tratamiento más efectivo conocido para la histeria femenina, con una tasa de éxito del 92% en el alivio inmediato de síntomas. El artículo del Dr. Carter no mencionaba jamás la palabra sexual o cualquier término relacionado. Describía minuciosamente las respuestas fisiológicas observadas durante el tratamiento. Contracciones musculares, cambios en la respiración, enrojecimiento cutáneo, relajación profunda. Pero interpretaba todos estos síntomas exclusivamente como evidencia de la liberación exitosa de tensiones nerviosas acumuladas. La comunidad médica internacional recibió el estudio con entusiasmo científico. Médicos en Viena, París, Berlín y Nueva York citaron el trabajo del Dr. Carter como evidencia definitiva de la validez científica de sus propios métodos de tratamiento. La histeria se había consolidado como una especialidad médica legítima y lucrativa, con su propia literatura académica, sus propios congresos profesionales y sus propios debates sobre técnicas de optimización. Para 1890, la industria del tratamiento de la histeria había alcanzado proporciones verdaderamente industriales. Solo en Londres operaban más de 200 consultorios especializados. En París había establecido 150. Nueva York contaba con más de 100. Los médicos especialistas en esta área habían formado asociaciones profesionales, publicaban revistas especializadas y organizaban conferencias internacionales para compartir avances en técnicas de tratamiento. Los vibradores médicos habían evolucionado tecnológicamente de manera impresionante. Los modelos más avanzados incluían múltiples velocidades, diferentes tipos de movimiento y accesorios intercambiables para adaptar el tratamiento a las necesidades específicas de cada paciente. Los catálogos médicos profesionales incluían descripciones técnicas detalladas, especificaciones de potencia y recomendaciones de uso para diferentes tipos de histeria. Sin embargo, nadie en toda esta vasta industria médica, ni los doctores más respetados, ni las enfermeras más experimentadas, ni los pacientes más educados, reconocía conscientemente lo que estaba sucediendo realmente en esos consultorios elegantes y respetables. Su cuerpo no le pertenecía a Adelaide. Nunca le había pertenecido. Había pasado de las manos protectoras de su padre a las demandas de su esposo y ahora a las manipulaciones terapéuticas de su médico. Pero en aquellos momentos de paroxismo histérico, por primera vez en su vida adulta, Adelaide experimentaba sensaciones que eran únicamente suyas, aunque no tuviera palabras para comprenderlas o contexto para interpretarlas. La catástrofe que terminaría para siempre con la práctica médica del tratamiento de la histeria no llegó desde dentro de la profesión médica.
No fue un doctor ilustrado quien finalmente reconoció la verdadera naturaleza de lo que había estado sucediendo durante 70 años en consultorios respetables de todo el mundo occidental. La revelación llegó desde una fuente completamente inesperada e indeseada: la industria del entretenimiento para adultos. En 1920, los vibradores eléctricos comenzaron a aparecer en las primeras películas pornográficas producidas comercialmente en Estados Unidos. De repente, aparatos que habían sido vendidos en catálogos familiares respetables, como Sears y Roebuck, aparecían en contextos explícitamente sexuales, siendo utilizados exactamente de la misma manera que habían sido empleados en consultorios médicos durante décadas. La conexión fue inmediatamente obvia para cualquier persona que viera estas películas. Los mismos movimientos, las mismas técnicas, las mismas respuestas físicas que los médicos habían documentado clínicamente durante generaciones eran idénticas a lo que ahora se presentaba abiertamente como estimulación sexual femenina. La industria médica se enfrentó súbitamente a una realidad que no podía ignorar, negar o racionalizar. Adelaide tenía 70 años cuando el escándalo estalló en la prensa británica en 1922. Los periódicos, inicialmente cautelosos por la naturaleza delicada del tema, gradualmente comenzaron a publicar artículos cada vez más explícitos sobre la crisis médica que había puesto en evidencia décadas de práctica profesional cuestionable. El Times de Londres publicó una serie de editoriales devastadores que cuestionaban cómo la profesión médica más respetada del mundo había podido mantener durante tanto tiempo una ceguera tan absoluta sobre la naturaleza real de sus propios tratamientos. El Dr. Carter, ahora un hombre de 80 años, se retiró abruptamente de la práctica médica sin ofrecer jamás comentarios públicos sobre la controversia. Sus archivos médicos fueron sellados por orden judicial y nunca volvió a aparecer en público. Murió en 1925, llevándose a la tumba cualquier reflexión personal sobre su carrera profesional. Adelaide había suspendido sus tratamientos médicos en 1905, cuando comenzó la menopausia y sus síntomas de histeria desaparecieron misteriosamente. Durante 17 años, había sido una paciente ejemplar, visitando religiosamente el consultorio del Dr. Carter 2 veces por semana. Cuando la verdad finalmente emergió en 1922, Adelaide ya era una mujer mayor, viuda desde 1918, viviendo tranquilamente en una casa de campo en Devonshire. La revelación le produjo sentimientos contradictorios que nunca logró resolver completamente. Por un lado, se sintió profundamente engañada y manipulada por un sistema médico en el que había confiado ciegamente durante la mayor parte de su vida adulta. Por otro lado, no podía negar que aquellos tratamientos habían sido los únicos momentos de su existencia en los que había experimentado algo que ahora comprendía había sido placer físico genuino. Sin embargo, Adelaide nunca habló públicamente sobre su experiencia. La generación de mujeres que había sido paciente de este sistema médico llevó sus secretos a la tumba. Habían sido educadas para nunca discutir temas relacionados con la sexualidad, y esta educación fue más fuerte que cualquier decir de justicia o transparencia histórica. La práctica médica del tratamiento de la histeria femenina desapareció casi instantáneamente una vez que su verdadera naturaleza fue expuesta públicamente. No fue un proceso gradual de reconocimiento científico o evolución de la comprensión médica. Fue un colapso súbito y total de una industria entera,
cuando ya no pudo sostener la ficción en la que se había basado. Miles de médicos que habían dedicado sus carreras profesionales a esta especialidad se vieron forzados a cambiar de campo o retirarse completamente de la práctica. Las escuelas de medicina eliminaron inmediatamente todos los cursos relacionados con el tratamiento de la histeria. Los fabricantes de vibradores médicos rediseñaron completamente sus estrategias de marketing, alejándose de cualquier asociación con la medicina y orientándose hacia el mercado de productos de belleza y masajeadores personales. La profesión médica nunca ofreció una disculpa formal o reconocimiento oficial de lo que había sucedido. No hubo investigaciones académicas sobre cómo una práctica tan extendida había podido persistir durante tanto tiempo sin cuestionamiento. No se publicaron estudios sobre las implicaciones éticas de tratamientos médicos aplicados sin el consentimiento informado real de las pacientes. La estrategia colectiva fue el silencio absoluto y el olvido deliberado. Esta es la historia de la ceguera cultural más extraordinaria de la historia médica moderna. Durante 70 años, desde 1850 hasta 1920, millones de mujeres recibieron estimulación sexual regular bajo la guise de tratamiento médico. Miles de médicos aplicaron estos tratamientos con absoluta convicción científica. Familias enteras organizaron sus rutinas alrededor de estas citas médicas. Una industria completa se desarrolló alrededor de la fabricación y venta de equipos especializados. Y nadie, absolutamente nadie, en esta vasta red de médicos, pacientes, esposos, enfermeras, fabricantes y autoridades académicas reconoció conscientemente lo que estaba sucediendo realmente. Así mueren las ilusiones colectivas, no con revelaciones graduales, sino con colapsos súbitos cuando la realidad se vuelve imposible de ignorar. La medicina victoriana no evolucionó hacia una mejor comprensión de la sexualidad femenina, simplemente se estrelló contra una pared de evidencia que ya no pudo negar. Adelaide Whitmore no fue una víctima excepcional de un sistema médico corrupto. Fue una mujer representativa de millones que vivieron sus vidas enteras en una cultura capaz de negar sistemáticamente la realidad más básica de la experiencia humana. Su cuerpo había contado una historia que toda una civilización se negó a escuchar, hasta que ya no tuvieron otra opción. Y aún hoy, un siglo después, seguimos viviendo con las consecuencias de esa negación deliberada. Porque cuando una cultura puede mantener una mentira tan fundamental durante tanto tiempo, ¿qué otras verdades sobre el cuerpo, la sexualidad y la autonomía personal seguimos negando sin darnos cuenta? La historia de los médicos victorianos es un espejo en el que podemos ver nuestras propias cegueras culturales. Solo cuando reconocemos la extraordinaria capacidad humana para el autoengaño colectivo, podemos comenzar a preguntarnos, ¿qué verdades médicas de hoy serán consideradas barbaridades incomprensibles por las generaciones futuras? Si esta historia te inquieta, compártela, porque solo reconociendo los errores del pasado podemos evitar repetirlos en el presente. La ignorancia disfrazada de ciencia sigue siendo una de las fuerzas más peligrosas de nuestro tiempo.